Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es María Dolores Alonso Cortés Fradejas y voy a presentar la ponencia titulada Formas de instrucción de las estrategias de comprensión lectora en educación primaria. Soy profesora de la Universidad de León, impartiendo asignaturas relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de la lengua en los grados de educación infantil y educación primaria y en el máster universitario en formación de profesorado. Desde el año 2006 formó parte de un equipo estable de investigadores de varias universidades españolas que, bajo la dirección de la profesora Liliana Tolchinsky, hemos obtenido financiación en varias convocatorias competitivas para realizar proyectos de investigación relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de la lengua escrita. El Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, PIRLS 2016, reveló que aunque el rendimiento en comprensión lectora de los alumnos españoles ha mejorado respecto a 1995, año de la primera edición del estudio, los resultados siguen sin ser totalmente satisfactorios. Si bien es cierto que en 4 comunidades autónomas el desempeño es ligeramente mejor, la puntuación obtenida por nuestro alumnado sitúa a nuestro país por debajo del promedio de los países OCDE y del total de la Unión Europea. Por otra parte, aunque del estudio se desprenden conclusiones muy positivas, como que la proporción de alumnos rezagados en comprensión lectora en España es de un 3%, un punto porcentual por debajo del promedio de la OCDE y del total de la Unión Europea, también incluye conclusiones un tanto preocupantes, como el hecho de que en todas las comunidades el porcentaje de alumnos con rendimiento avanzado sea claramente inferior al del total de la Unión Europea y al promedio de la OCDE. Además, los resultados de nuestros alumnos continúan siendo inferiores cuando leen con propósito informativo que cuando leen por gusto, y tampoco alcanzan las puntuaciones medias en lo que respecta a los procesos involucrados en la comprensión de textos. Así, por ejemplo, en el proceso de obtener información y realizar inferencias directas, obtienen 527 puntos frente a 542 puntos del promedio OCDE. Y en el proceso de interpretar, integrar y evaluar, 529 puntos frente a 540 puntos del promedio de la OCDE. No parece, pues, que haya motivos para cantar victoria y sí para seguir preguntándonos por causas y posibles soluciones, pero yendo más allá de los factores individuales y socioeconómicos habitualmente estudiados y poniendo el foco en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, en lo que efectivamente sucede en el aula. Cuando aborda la comprensión de un texto, un buen lector activa sus conocimientos previos, es decir, recurre a su conocimiento del mundo para restituir la información que necesita. Por otra parte, para poder comprender bien un texto, también es necesario saber identificar y utilizar sus claves estructurales, gramaticales y formales. La generación de inferencias es otra de las estrategias que interviene de forma crucial en los procesos de comprensión lectora. Un buen lector no es solo el que sabe localizar en el texto la información que precisa, sino que es sobre todo aquel que sabe leer entre líneas, o dicho de otra manera, aquel que sabe rescatar el significado implícito conectando las ideas recogidas en distintas partes del texto o sirviéndose de información extratextual. La capacidad de comprensión lectora también se encuentra estrechamente relacionada con la habilidad de reflexionar sobre el propio proceso de comprensión mientras se está produciendo, es decir, con lo que se conoce como monitorización o control de la comprensión. Junto a estas, en el inventario de estrategias que influyen en la comprensión lectora, figuran además la capacidad de establecer un propósito de lectura, de formular hipótesis, de recapitular o resumir el contenido o de extender el conocimiento obtenido. Puesto que estas estrategias no son innatas, sino que se aprenden a lo largo del tiempo y mediante una práctica consciente y guiada, como ya apuntó Allen en 2003, desde los años 70-80 se han propuesto una serie de enfoques para su enseñanza, siendo dos de los más conocidos el enfoque de enseñanza recíproca y el enfoque de instrucción transaccional de estrategias. Basado en las nociones constructivistas de andamiaje por experto y enseñanza proléptica, el primer enfoque, la enseñanza recíproca, propone que la función del docente no sea tanto decir qué es lo que el alumno tiene que hacer, como llevar a cabo él mismo la tarea de comprensión para revelar los procesos de comprensión que se supone que el alumnado luego tendrá que desarrollar autónomamente.
El segundo enfoque también está basado en el constructivismo, pero se centra en las transacciones del docente y alumnos con el texto y en un discurso de aula consistente en que el primero, es decir, el docente, apoye y guíe a los segundos, a los alumnos, mientras estos están tratando de poner en práctica las estrategias. En España, el enfoque instruccional que más repercusión ha tenido ha sido el propuesto por Solé, el cual se centra en dotar al alumnado de estrategias para, antes y durante la lectura, emitir hipótesis y para, después de la lectura, verificar dichas hipótesis mediante determinados índices textuales. Los numerosos estudios derivados de estos y otros enfoques han probado que la instrucción de estrategias de comprensión lectora influye positivamente en el aprendizaje del alumnado. Así, en una revisión de estudios de intervención realizados con estudiantes españoles, Ripoll y Aguado evidenciaron en 2014 que las intervenciones basadas únicamente en la mejora de habilidades de decodificación tienen poco efecto sobre la mejora de la comprensión lectora, mientras que las intervenciones basadas en la enseñanza de estrategias tienen un efecto positivo en el rendimiento en comprensión lectora. Otros estudios han concluido que entrenar al profesorado en la instrucción de estrategias resulta eficaz. Ahora bien, fuera de estos contextos de intervención, que no dejan de ser contextos creados artificialmente, ¿qué pasa en las aulas? ¿Se produce instrucción de las estrategias de comprensión lectora? Si es así, ¿cómo se produce? Pues bien, en un estudio realizado con 19 maestros españoles de quinto y sexto de educación primaria, Robledo, Fidalgo y Méndez del Río concluyeron que en los procesos de enseñanza de la comprensión lectora, la actuación docente estaba muy centrada en la lectura en voz alta y en la realización de preguntas de baja complejidad cognitiva, muy orientadas a la verificación de información, de modo que la instrucción de estrategias de comprensión lectora podía considerarse limitada. Por su parte, en un estudio realizado con la misma muestra que este que ahora mismo estoy presentando, Llamazares, Ríos y Buisan encontraron que la actividad prototípica de comprensión lectora consistía en una lectura del texto seguida de unas preguntas sobre su contenido, siendo la gran mayoría de ellas, casi un 70%, preguntas que perseguían la recuperación de la información que aparece de forma explícita en el texto. Con el fin de completar estos estudios con una visión más cualitativa y descriptiva, el objetivo de este estudio que ahora presentamos es explorar e ilustrar con ejemplos extraídos de situaciones didácticas reales cómo se produce la instrucción de la comprensión lectora, identificando y describiendo las técnicas utilizadas. Basándonos en los resultados de estudios previos sobre el escaso conocimiento que los docentes tienen sobre los modelos de instrucción de la comprensión lectora, nuestra hipótesis de trabajo fue que los principios instruccionales se aplicarían de forma aislada y fortuita. Para ello, se analizaron 20 sesiones desarrolladas por 13 docentes de segundo y tercer curso de educación primaria en distintas ciudades españolas. Estas 20 sesiones constituyen una submuestra de la muestra de un proyecto más amplio. Tomando como referencia distintos estudios de revisión sobre instrucción de estrategias de comprensión lectora, las estrategias exploradas fueron las siguientes: activación de conocimientos previos, contextualización mediante formulación de hipótesis y predicciones, utilización de las claves formales y estructurales del texto, realización de inferencias, monitorización, recapitulación o resumen del contenido. Como categorías de análisis, se tomaron los componentes del modelo instruccional de Duke y Pearson de 2009, es decir, descripción explícita de la estrategia y de cuándo y cómo debía utilizarse, modelado de la estrategia por parte del docente o del alumno, colaboración entre docente y alumnado en el uso de la estrategia, práctica guiada de la estrategia con una progresiva liberación de la responsabilidad desde el docente hasta el alumno e uso independiente de la estrategia. Los resultados del análisis revelaron que la técnica más utilizada fue la colaboración entre docente y alumnado en el uso de la estrategia. Se observó en 14 ocasiones, es decir, en un 53,8% del total. Otras 3 técnicas fueron mucho menos empleadas. El modelado de la estrategia por parte del docente y o del alumno fue observada en 5 ocasiones, es decir, en el 19,2% del total. La práctica guiada de la estrategia con una progresiva liberación de la responsabilidad desde el docente hacia el alumno fue observada en 4 ocasiones, es decir, en un 15,3% de las ocasiones totales.
y la descripción explícita de la estrategia y de cuándo y cómo debería utilizarse fue observada en 3 ocasiones, 11,5%. El uso independiente de la estrategia no fue observado en ninguna ocasión. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se utilizaban las estrategias en cada una de las situaciones. Por ejemplo, por lo que respecta a la instrucción de la activación de conocimientos previos, en la sesión quinta se identificó un ejemplo de descripción de la estrategia, ya que antes de proceder a la lectura colectiva de un capítulo del Quijote, la docente invitó al alumnado a mirar las ilustraciones del libro para recordar lo que habían leído en la sesión anterior. Así les dijo: con la ayuda de las ilustraciones es fácil recordar lo que leímos, es decir, la docente está instruyendo, describiendo la estrategia. La lectura es una danza entre lo que el lector intuye y el texto que se va a leer. Para ello es necesario crear lo que Edwards y Mercer denominan contextos mentales compartidos, es decir, es preciso generar un esquema mental adecuado que le ayude al lector a situar la lectura en un determinado contexto. En este caso, la observación de la sesión 6 nos proporcionó un ejemplo de instrucción de esta estrategia, la contextualización mediante la formulación de hipótesis y predicciones, con la técnica de colaboración en el uso de la estrategia. La maestra dice en la pizarra, pone lectura página 114, el Zoo de Ampitou. Buscadlo, por favor. Antes de comenzar, ¿de qué queréis que irá la lectura? ¿Por la imagen? De animales que hay en un zoo, de niños que cuidan de animales, dijeron los alumnos. El título nos da una buena pista, ¿no? Dice zoo. ¿Quiénes de vosotros habéis ido a un zoo? Y varios niños levantaron la mano. ¿Y qué animales habéis visto en ese zoo? Los alumnos dijeron elefantes, jirafas, hay muchos monos. Así la maestra concluye: ¿pensáis que en el zoo de este libro aparecerán también esos animales? ¿Qué dice el cartel dibujado del zoo? Como se ve, alumnos y maestras están colaborando para contextualizar mediante hipótesis y predicciones la lectura. Junto con la activación de conocimientos previos, el establecimiento de inferencias es una de las 2 estrategias consideradas clave para la comprensión de un texto. La primera va del lector al texto. La generación de inferencias, en cambio, va del texto al lector. Realizar inferencias consiste en rescatar el significado implícito del texto, en hacer emerger lo que el texto quiere decir a partir de lo que el texto dice. Para ello, el lector puede recurrir a la información literal, lo que se llama inferencia local, a sus conocimientos, lo que se llama inferencia extratextual, o a sus valores, lo que se llama inferencia de juicio crítico. En una de nuestras sesiones, en la sesión 17, se observó así el modelado de esta estrategia, ya que cuando la maestra, tras leer un cuento, preguntó a sus alumnos qué animal creían que era el protagonista del mismo, escenificó cómo había llegado ella a una conclusión. Comienza preguntando a los niños: ¿quién creéis que sería Charlie? Y dice un alumno: un pájaro. No, dice la maestra, yo al principio también pensé que era un pájaro, pero dice que se retiró al agujero. ¿Qué crees que sería entonces? Se puso las botas, ya no le cabían más en el estómago. Y dice el alumno: una persona. ¿Qué otro animal tiene miedo al gato? El ratón. Es decir, la maestra va modelando, va también andamiando el proceso de la realización de la inferencia. Un lector experto comprende cuando lee, pero sobre todo detecta cuando no comprende y pone en marcha distintos mecanismos para solventarlo. En la sesión 18, una de las maestras propuso una segunda lectura de un texto sobre los estados del agua, guiando la práctica de la estrategia de monitorización e intentando que los alumnos terminaran utilizándola por sí mismos. Así les dijo: ahora volvemos a leer, pero haciendo parones y aclarando las cosas. Volvemos a empezar, ¿vale? Y cuando diga para, paramos. Y si alguno tiene alguna duda, levanta la mano, paramos y explicamos. Se trata pues de una práctica guiada, va guiando a los alumnos en la aplicación de la instrucción de monitorización. Como conclusiones tenemos las siguientes. El análisis de las sesiones observadas en este estudio ha permitido extraer ejemplos de instrucción de cada una de las estrategias de lectura exploradas, lo que, teniendo en cuenta que se trata de una muestra aleatoria y reducida de lo que ocurre en las aulas, es en sí misma una buena noticia. Sin embargo, los resultados del análisis confirman que en las aulas observadas los principios instruccionales se aplicaron de forma aislada y fortuita y no se observaron procesos instruccionales completos.
Por otra parte, el recurso al modelado como procedimiento de andamiaje del aprendizaje fue también poco observado, y es un resultado preocupante teniendo en cuenta la amplia evidencia que existe sobre sus beneficios para una mejora en el rendimiento de la comprensión lectora. Resulta igualmente llamativo que en ninguna de las sesiones se observaran momentos de uso autónomo de las estrategias, cuando ya desde los años 80 se aboga por modelos instruccionales en los que los docentes se van moviendo progresivamente de situaciones en las que asumen toda la responsabilidad en la realización de las tareas a situaciones en las que los estudiantes van asumiendo la responsabilidad de las tareas de comprensión lectora. Lógicamente, dado el tamaño de la muestra, no se puede afirmar que solo sucede lo que acabamos de describir, pero sí se puede afirmar que lo que se ha descrito sucede, y los resultados del análisis permiten extraer varias implicaciones. Si se quiere mejorar el rendimiento en comprensión lectora de nuestro alumnado, los procesos de instrucción de estrategias deben estar más presentes en las aulas. Ello nos lleva a apelar a la necesidad de que en la formación de los maestros, sea inicial o continua, los modelos instruccionales de estrategias de comprensión lectora cobren más protagonismo. Ahora bien, con los docentes convenientemente formados, también es preciso exigir que los responsables de las políticas educativas y los encargados de inspeccionar cómo se implementan los currículos apoyen a los maestros en la implementación de esta instrucción, porque no puede hacerse sin prescindir de contenidos que son menos cruciales para la trayectoria académica del alumnado. Finalmente, este estudio pone de manifiesto que son necesarios estudios cualitativos de gran envergadura que ilustren qué pasa en los centros educativos y en las aulas cuando los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora se afrontan convenientemente. En definitiva, lo que hemos logrado mostrar es que estudiando cuidadosamente a aquellos que enseñan bien las estrategias de comprensión, se puede aprender mucho acerca de la instrucción efectiva de la lectura y que necesitamos saber más de esa instrucción efectiva. Muchas gracias y espero sus preguntas si así lo estiman oportuno.